Bienvenidas, bienvenidos, soy Marco Lara Clar y esto es Global 21. El tema de esta noche, el G7, ¿con qué se come? Gracias por acompañarnos. El presidente estadounidense Donald Trump, desafiando como nunca los usos de la diplomacia, enfrentó a sus pares del G7 en Canadá y se fue dando un portazo al sentirse confrontado. Ahora, si Estados Unidos sale del G7, del que Rusia ya había sido expulsada, ¿qué futuro tiene este club de potencias? Veamos eso, ¿qué relación tiene hoy con México? Con nosotros. Para eso tenemos esta noche a la doctora Claudia Maya, investigadora del CISAN de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al maestro Dámaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia universidad. Quédese con nosotros, vamos a ver esta pieza para abrir apetito. ¿Con qué se come? Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Francia y Reino Unido conforman el Grupo de los 7, más conocido simplemente como el G7. Pero, ¿qué es realmente el G7? Primero, es, digamos, el selecto club global formado por las naciones más poderosas económica, industrial, política y militarmente. Segundo, fue fundado en 1973 por 6 potencias, y no 7. En 1976 se agregó Canadá. Poco después, una representación de la Unión Europea. Y en 1997, Rusia. Tercero, a partir de entonces, y no obstante que la representación de la Unión Europea se había agregado, quedando 9 y no 8 miembros, se le denominó Grupo de los 8. Cuarto, así, hasta que en 2014 Rusia fue expulsada por su intervencionismo en Crimea, separándola de Ucrania, agudizando además la tensión en la región del Mar Negro. Quinto, se trata de un grupo informal, pero con enorme poder de decisión, que lleva a cabo reuniones anuales a las que asisten tanto los jefes de Estado como sus ministros de Economía, Finanzas e Industria, Política Interior y Defensa, y donde se toman decisiones sobre la gobernanza global. Sexto, el presidente estadounidense Donald Trump, desafiando todas las normas diplomáticas y de cohesión, se enfrentó al resto de jefes de Estado del G7, que lo confrontaron a tal grado que se marchó dando un portazo. Ahora, solo 2 interrogantes. Si Estados Unidos sale del G7, del que Rusia ya había sido expulsada como se dijo antes, ¿qué futuro tiene este club VIP? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? El G7, ¿con qué se come? Ese es el tema de esta noche en Global 21. Y bueno, tenemos a nuestros invitados de lujo. Entonces, Dámaso, vamos a hacer una primera aproximación, si me permites, sobre qué es el G7 y qué implicaciones tiene en la gobernanza global, si las tiene. Sí, claro, el G7 es el grupo que en principio estaría aglutinando a las principales economías del mundo, lo cual no es del todo cierto. Si miramos a Italia, por ejemplo, México incluso podría estar en el G7 si ese fuera el criterio. Y que no está China. Y que no está China, eso además. Entonces, más que nada es una tradición de las democracias europeas, occidentales, junto con Japón, Estados Unidos y Canadá, que lo que hace es definir la agenda económica, por supuesto, pero también la agenda política y ahora también ambiental y social. Y la militar, ¿no? Y la militar. La de seguridad La global, de seguridad. digamos. Entonces, básicamente, su agenda es bastante amplia y por ser economías y países poderosos, pues obviamente sí pueden marcar un cierto camino. Ese es básicamente el G7. Ellos hacen reuniones anuales, ha de usted saber, y esta vez fue en Canadá, y te vuelvo a preguntar, Dámaso,
Casi siempre, son reuniones, si coinciden ustedes, súper mediáticas. Claro. Y casi siempre hay una frustración porque no se logró lo que se había, las expectativas. Se emite un comunicado oficial, final, que por lo regular refleja consensos de estas reuniones. Podríamos decir que sí logran ponerse de acuerdo en ciertas agendas. No es el caso particular ahora del último G7 de Canadá, obviamente, en el que la posición de Estados Unidos y de Donald Trump pues no consiguió el consenso. Existe un comunicado que refleja, digamos, la visión de los otros 6. Que él se negó a suscribir. En un principio dijo que sí, ya estando en el avión, dijo pues siempre no. Y este comunicado finalmente pudiéramos nosotros decir que continúa con la línea del multilateralismo, de la política abierta, que tradicionalmente, del liberalismo, por supuesto, que tradicionalmente el G7 ha venido defendiendo. Entonces, sí hay un comunicado, no tiene todo el poder que tendría, puesto que Estados Unidos se negó a firmarlo. Exacto. Claudia, la parte económica, las expectativas, yo decía, casi siempre hay una idea en ciertos grupos de que no se cumplieron medianamente. ¿Qué tanto para nuestro público en este medio que es público, para nuestra audiencia, qué tanto es determinante verdaderamente el grupo de los 7 para la economía global y en todo caso para nuestra vida? Bueno, tenemos que entender algunas cosas, un par de cuestiones que anteceden a esta reunión. Hay que entender que estas 7 potencias son alrededor o representan alrededor del 40% de la riqueza mundial, perdón, el 60% de la riqueza mundial. Concentran el 60%. Concentran el 60%. Y eso nos dice mucho. Obviamente la principal economía es Estados Unidos, pero tenemos que recordar que Estados Unidos viene de una crisis muy fuerte que no ha podido completamente subsanar. Estamos hablando de la crisis financiera de 2008. Del 2007-2008 y que tuvo efectos muy graves en Europa. Sí. Entonces, ambas economías, viéndolos como grupo, Europa como grupo y Estados Unidos también como la principal potencia del mundo, pues sí hay un deterioro en sus economías. Entonces, esto nos explica mucho hacia dónde va cada economía en función de sus propios intereses, ¿no? Estados Unidos se vuelca hacia adentro con unas políticas proteccionistas que afecta al resto de la economía, porque antes era el principal consumidor del mundo, ¿no? Y por otro lado, Europa no logra alcanzar niveles de crecimiento adecuados para salir avante. Las cosas han mejorado un poco, pero no se han alcanzado los niveles de crecimiento anteriores a la crisis y los estragos están ahí. Entonces eso implica el por qué querer abrirse un poco más por parte de Europa, buscar otros mercados y seguir pugnando por el mercado estadounidense, que es parte de la propia economía europea. Entonces existen 2 posiciones de política económica distintas. Muy bien. Que entran en conflicto y que se ven completamente visibles en las pugnas entre Estados Unidos y el resto. Esa foto, no sé si ustedes coinciden, en términos de iconografía, pues es importante. Esa foto donde está Merkel aparentemente confrontando cara a cara a Trump, que está sentado y aparentemente desolado, es lo que tal vez nos comunica la foto. Aparte, o con las implicaciones económicas de las que nos habla Claudia Damaso, ¿qué puede explicarle al público esta tensión inédita en este grupo de VIP, digamos? Es una foto iconográfica, yo creo que va a pasar en los libros de historia dentro de los próximos años, va a estar esa foto ahí. Ya no es la foto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora tenemos esta foto en la cual hay un Donald Trump que está aislado, básicamente, del resto del mundo, pero como bien lo apuntaba la doctora, efectivamente, pues estamos hablando de 2 modelos y 2 visiones, uno un nacionalismo ultranza de Donald Trump, en el que cierra sus fronteras, y el otro la defensa del antiguo sistema multilateral, que por cierto fue Estados Unidos quien lo generó a partir de los... Se fundó en Estados Unidos, exactamente, de hecho, a partir Denver, ¿no? de Bretton Woods. Y entonces, y tenemos
agendas particulares. Déjenme mencionar, por ejemplo, el caso de Emmanuel Macron defendiendo el Acuerdo de París en materia de medio ambiente, por supuesto. La propuesta que hizo Donald Trump de recuperar a Rusia se topó contra una Theresa May férrea diciendo que no por los atentados que hubo en marzo. No obstante que es su aliada óptima, ¿no? y Theresa May dijo no porque tuvimos un atentado en suelo británico por parte de los rusos y eso no nos gusta. Y por el otro lado, obviamente Merkel, la mujer poderosísima, que tiene un enfrentamiento durísimo con Donald Trump precisamente por los impuestos. Ahora mismo están enfrascados en una lucha respecto a posibles impuestos a la industria, a los automóviles europeos que importa Estados Unidos. Entonces, claro, la foto es muy ilustrativa en la cual nos muestra lo que decía la doctora, dos visiones del mundo y un Donald Trump aislado. Claro, Claudia, esta actitud de retraerse de un liderazgo global que había tenido históricamente, por lo menos en el siglo XX, ¿es sostenible esta actitud de Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump? ¿Es económicamente sostenible o es sencillamente algo que nos anuncia más el corto o mediano plazo de las elecciones de noviembre en Estados Unidos? Tiene varias implicaciones. Es sostenible, no obstante también es una promesa, está cumpliendo promesas de campaña. Tenemos que recordar que Trump prometió dos cosas fundamentales: volver a ser Estados Unidos grande de nuevo y regresar los empleos perdidos, ¿no?, que se habían ido de Estados Unidos a través del outsourcing. Entonces, para llevar a cabo estas dos promesas necesita el proteccionismo. El outsourcing es básicamente la maquila, ¿no? Sí, la utilización de la mano de obra fuera del territorio, porque es mucho más barato, ¿no? Entonces, para lograr eso, necesita implementar ese tipo de políticas proteccionistas que ante el fracaso del libre comercio y de la globalización ya medido en los niveles de desigualdad, una desigualdad tremenda tanto en Estados Unidos como en el mundo, tiene que volcarse hacia su propia economía y volver a invertir en ella y volver a traer las inversiones que están descolocadas para volver a ser Estados Unidos grande de nuevo. En un mundo, eso es su retórica. Entonces, digamos. Esa es su retórica. Exacto, pero ¿es cierto, sostenible? Tiene que ser sostenible, al menos por un tiempo. Ya. ¿Sí? Y no es en vano, porque si volteamos más allá del G7, si vemos lo que está sucediendo en Asia, China misma está también viendo la forma en cómo hacer crecer su economía. Europa no es el enemigo a vencer, es China. Europa no es contra quien está adoptando esas medidas proteccionistas, es contra China. El precio chino. Claro. Entonces, obviamente, el resto del mundo se ve involucrado y se ve afectado por este tipo de medidas, porque Estados Unidos representa el gran mercado del mundo, ¿sí? Pero todos los aranceles son en función a las importaciones chinas, que es con quien tiene el gran déficit. No necesariamente con Europa, con Estados Unidos, con Canadá o con México, es China. Eso es importante, sobre todo porque recientemente tuvimos un programa sobre el TLC de América del Norte, hoy en cirugía, digamos, mayor, pero les voy a preguntar un poco sobre eso, pero antes, Damaso, quisiera que habláramos de Rusia. ¿Por qué Rusia quedó, expliquemos a nuestro auditorio, por qué Rusia quedó en medio de esta rebatinga de una Italia y de un Trump que presionaba porque volviera, de una Theresa May que decía que absolutamente no? En fin, ¿qué papel juega Rusia y cómo podemos entender esta confrontación? Bueno, Rusia es un actor político y económico internacional sumamente importante, eso no hay lugar a dudas, pero después de los acontecimientos precisamente en Ucrania, en 2014, Europa, Estados Unidos particularmente, Europa obligado, impusieron una serie de sanciones a Rusia. Un poco la política de Donald Trump desde la campaña era precisamente restablecer las relaciones con Rusia, ya no tenerla como un enemigo, sino como un aliado. Y por eso fue su idea de volverlo a sumar a la mesa. Evidentemente, no solamente no quisieron los europeos, sino que en el comunicado final hay una mención muy clara a Rusia en dos sentidos. Uno, que el G7 apuesta
por la defensa de las democracias occidentales, de los valores liberales, de las soberanías y de las elecciones. Esta palabra está ahí. Bien. Y si había alguna duda de a quién se estaban refiriendo, dijeron directamente que pedían a Rusia que dejase de entrometerse en los procesos democráticos y en las elecciones. Entonces, y hasta en el tema de Cataluña, ¿no? hasta en el tema de Cataluña, importante. bueno, se acusa a Rusia de que estuvo detrás del Brexit, se acusa a Rusia de que estuvo en el tema de Cataluña, se acusa a Rusia de que estuvo en las elecciones ahora italianas, pero también en las alemanas, en las austriacas, en fin, hay un mapa de Europa en el que básicamente solamente 6, 7 países se salvan de una posible interferencia rusa en sus procesos electorales. Por eso es de que Rusia es un tema muy delicado para los europeos y también por materia de seguridad. Estados Unidos no tiene como vecino a Rusia y Europa sí, y sobre todo Europa del Este tiene un alto temor precisamente a Rusia. Ahora con el tema de Macedonia que ya se libera, puede acceder a la OTAN y por tanto ya habrá bases militares en la OTAN. Georgia está buscando lo mismo, Georgia de alguna manera, y otros países de Europa del Este. Es un poco el tema, ¿no? Muy bien, vamos a volver y quisiera que ahondáramos en esta idea que nos quedó de la Guerra Fría, del mundo bipolar, para poder entender, porque cuesta trabajo entender cómo en este nuevo escenario podrían estar más cerca de Estados Unidos y Rusia. Si nos permite, vamos a un corte y volvemos en esta plática que se pone interesante e ilustrativa. Siga con nosotros.